Ya le dieron duro al pobre Maussan. A ver, aquí vamos a regresar un poquitín a hablar de Jaime Maussan, porque el problema no es Jaime Maussan. Y no es Jaime Maussan porque no debería ser para nadie nada nuevo, ¿no? Por ejemplo, él andaba una época con otra momia extraterrestre que resultó ser un esqueleto de un mono tití, un monito brasileño. El tití es un pequeño primate brasileño de los monos del Nuevo Mundo. Presentó en otro momento cráneos extraterrestres que resultó que eran cráneos con deformidad provocada a propósito, como se estilaba en muchas sociedades mayas y en algunas sociedades africanas y asiáticas. La idea de que cuando un niño nace le pones unas planchas atadas para deformar el cráneo y hacerlo alargado porque les parecía guapo, esto pues está presente en muchas sociedades. Y bueno, son cráneos extraterrestres. No, son cráneos humanos normales, pero deformados con procedimientos que se utilizaban en la infancia del niño para obtener esas formas peculiares. Bueno, luego estaba el brazalete de Reed, ¿no? Era un brazalete extraterrestre que tenía posibilidades de controlar un montón de cosas y lanzaba rayos. No, no es cierto. Pero faltaba eso, que dijeran que lanzaba rayos de la muerte y lo traían en una cosa que no se le podía sacar porque estaba, y que fue un fraude. Luego una vez a un globero en México se le escapó un caballito de estos globitos en forma de caballo que se hacen de aluminio, pero que están pintados con aspecto de caballo a ambos lados, con sus patitas, y Maussan lo presentó como un caballo volador. Una y otra vez a lo largo de las décadas, desde 1990, que ya pasó un rato, Jaime Maussan ha presentado alguna patochada, alguna barbaridad, alguna locura como algo histórico que va a cambiar la realidad, porque ahora sí los extraterrestres quedan demostrados. Yo no sé si se lo cree o sabe que miente. Está, por supuesto, también el biotiquín que contra la COVID, con el que también se metió mucho dinero al bolsillo. No es nada nuevo, no es nada extraordinario. Y ahora traigo otras momias extraterrestres. Y hombre, pásale. Ahora ¿de qué son? ¿No? No, estas las hicimos con huesitos de animales. Qué bien, mira. El problema es el gobierno de México. Y no este es igual a los otros. Aquí no hay nada nuevo. Cuando México compró detectores moleculares para detectar, fíjense lo que detectaban: drogas, armas y dinero a distancia, era obvio que quienes estaban al frente de esto no tenían idea de cómo funciona el universo. Es decir, la detección a distancia no es posible, sobre todo cosas así como drogas, armas y dinero. Los métodos que se utilizan para ello, que se pueden utilizar, pues son más complejos. Pero no, esta era una varita de Saori, que le metías unas tarjetas, esta tarjeta decía marihuana, y entonces tú la movías y apuntaba donde había marihuana. Y se encarceló a gente porque el aparato, la ouija del diablo, le llamaban los propios militares, pues la ouija del diablo decía que tenían drogas, pues no se las encontraron. No, pero la ouija del diablo decía que las tenía, y hubo gente que se pasó, pues hombre, los terribles momentos que se pasan en la cárcel, y más una cárcel mexicana, ¿no? Fue necesario que alguien luchara denodadamente para convencer al gobierno mexicano de que aquí había gato encerrado. Y luego fue necesario traer a gente del nivel de Luis Muchán, el gran físico que fue compañero mío y que es mi amigo hasta ahora, traerlo a la Cámara de Diputados a tratarles de explicar a los diputados que eso no se puede hacer, que la forma en que existe nuestro universo impide que con una antenita, con un mango de plástico, vas a encontrar drogas, dinero y armas. Sobre todo dinero que es, por supuesto, dinero producto de la venta de drogas. No vayas a creer que reconocía el dinero. Aquella cosa era muy inteligente.
Y todavía obligaron a hacer un experimento que diseñó Luis con otros científicos mexicanos para demostrar que no podían encontrar lo que decían que podían encontrar los que movían el aparatito. Luis acabó declarando contra el tipo que hizo el fraude, que vendía esto, un británico, acabó declarando en Londres contra él. El tipo lo metieron a la cárcel, ya está libre y seguramente ya está vendiendo otra estafa. Pero toda la gente del gobierno mexicano de aquel entonces se había tragado esta milonga tranquilamente. Después de la vergüenza de la semana pasada, el martes pasado, Jaime Maussan se ha vuelto a reunir. Es que, tío, de verdad, después de que la universidad se deslindó, diciendo, pues a mí me dieron unas muestras, yo las daté, tienen 1000 años, pero yo no sé si eran de esas momias o de otro lado, si les dieron 50 gramos, menos, como 5 gramos de material que no tenía una historia de cadena de custodia, ni sabías de dónde la habían sacado, se los dieron. ¿Cuántos años tiene esto? 1000. Muchas gracias. La universidad dice que las momias tienen 1000 años. No, la universidad no dijo eso. Dijo que unas muestras que tú les entregaste. Bueno, pero después del absoluto ridículo mundial que hizo Maussan, que hasta sus propios invitados dijeron, yo no quiero parte de esto, gente a la que le pagaron el viaje y estos no comen tacos. Bueno, después de todo eso, 2 senadores de Morena deciden recibir a este personaje. El señor Eduardo Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado mexicano, recibe a Jaimito Maussan y le promete que va a haber grandes cosas. Hablamos sobre el tema, dice Maussan, sobre el tema de los cuerpos que no son armados. Sí son. De que los cuerpos son reales y entonces hay que continuar con la investigación, hay que abrir el tema. Con el senador Alejandro Armenta, también del partido oficial. Ya estamos viendo el tema de las enmiendas a la ley. Imagínate. Enmendar leyes. Este ser enmienda las leyes en México para que México reconozca los objetos del fenómeno anómalo no humano. Es decir, los objetos que no tienen características de tecnología terrestre. Y el Senado mexicano, que tiene un problema de salud, que tiene un problema de economía, que tiene un problema de delincuencia, que tiene un problema de narcotráfico, que tiene un problema de que no se pagan los impuestos, que tiene un problema de que se han robado los fideicomisos, que tiene un problema de unos fraudes gigantescos en el morenato, que tiene el problema de que se les viene encima una elección dificilísima, se va a dedicar a reconocer que eso que presentó Maussan es extraterrestre. ¿Es un problema Maussan? No. Maussan está haciendo lo suyo, lo que sabe hacer, lo único que sabe hacer, lo que ha hecho toda la vida. El problema es que tenemos legisladores cuya única cualificación para diseñar, elaborar y promulgar las leyes de la 15ª economía mundial que afectan a 130 millones de inocentes víctimas de estos tipos, la única cualificación que necesitan tener es ser incondicionales de Andrés Manuel López Obrador. Es lamerle la suela de los zapatos muy bien. Es decir, que la Cuarta Transformación ha cambiado México radicalmente, aunque no es cierto, que se ha acabado la corrupción. Yo he oído a gente decente, o que antes creía yo que era decente, decir que en México se ha acabado la corrupción. Y luego ves las fiestas que hace el hijo de López Obrador y dices, ¿de dónde sacaste el dinero, chico? Y luego ves los fraudes de Segalmex y luego ves que Pemex sigue en la calle, endeudado y con proveedores que están a punto de llevarlos a los tribunales internacionales para cobrar. Y ves que la delincuencia sigue, los secuestros siguen, los muertos siguen. Pero si aplaudes fuerte, serás diputado, serás gobernador, serás senador, serás director general, ministro, secretario, serás.
director de alguna de las muchas empresas que todavía tiene México, y te callarán con dinero. El problema no es Maussan. El problema siempre ha sido el gobierno mexicano y su creciente alejamiento de la ciencia del conocimiento, su creciente desprecio a los expertos, porque claro, como no son expertos en saberes tradicionales, sino son gente que estudió ingeniería con esos números que vienen de Europa y esas fórmulas y ese hormigón armado que no es azteca, pues entonces no les creemos a los científicos, perseguimos a los científicos en México, eso se ha hecho últimamente con gran eficacia, y mientras perseguimos a los principales científicos mexicanos, como el doctor Lascano, acordamos leyes con Jaime Maussan. No me jodas, coloso de Rodas.